Hola ingenieros del mundo, bienvenidos a nuestro canal Ingeniería en Evolución. Ahora vamos a determinar el balance de materia y energía en un tanque mezclador. La solicitud dice así: determinar el flujo de agua en kilogramos por segundo que se requieren para disolver las sales contenidas en un flujo de 1000 barriles por hora de petróleo crudo. Las sales que contiene este petróleo crudo son 1% de cloruro de sodio, 1% de cloruro de calcio y 1% de cloruro de magnesio, todas en porcentaje en peso. Además, requieren determinar el calor que se necesita para llevar a cabo esta operación a 40 grados centígrados, dado que la alimentación del petróleo crudo y del agua están a 20 grados centígrados. Bien, vamos a iniciar colocando las constantes que se requieren para este ejercicio y son la densidad del agua 0.999, las conversiones de barriles a litros, kilowatts a HP, kilojoules atmósferas por metro cúbico, la solubilidad de las sales, en este caso a 40 grados Celsius. La solubilidad del cloruro de sodio es de 36 gramos por cada 100 gramos de agua. La solubilidad del cloruro de calcio es de 74.5. La solubilidad del cloruro de magnesio de 54.2. Para convertir, ¿no es cierto?, el CP, la capacidad calórica a presión constante del petróleo crudo, 2.092 kilojoules por kilogramo por grado centígrado, y en las mismas unidades la capacidad calórica a presión constante, el CP del agua, es de 4.186. Los datos del problema son los siguientes. Se trata de petróleo crudo de 20 grados API. Ya convertimos ahora la densidad en grados API a gravedad específica. Lo hacemos también en gramos por centímetro cúbico y en kilogramos por metro cúbico. La entrada 2 de este tanque mezclador es agua. Tiene una densidad de 0.999 o 999 kilogramos por metros cúbicos. El flujo de petróleo que estamos alimentando es de 1000 barriles por hora. El flujo de agua no lo conocemos, es el que nos están solicitando. El flujo de petróleo crudo en litros por hora es de 158.988 porque el factor de conversión es de 158.988 litros por cada barril. Ese flujo de petróleo crudo en kilogramos por segundo es de 41.21. Tenemos acá también la información que dice que la concentración de las sales en el petróleo crudo es de 1% para cada una de ellas. Bien, acá tenemos la representación esquemática del tanque mezclador. Entonces tiene dos entradas, una que es el petróleo crudo con un flujo de 41.21 kilogramos por segundo a 20 grados centígrados. La otra entrada es el flujo de agua, que no sabemos cuánta agua se requiere, es justamente una de las preguntas que nos hace la solicitud, pero sí sabemos que el agua entra a 20 grados centígrados. Del tanque mezclador obviamente sale una mezcla a 40 grados centígrados, que no sabemos su flujo, pero sí sabemos que es la suma de los dos flujos que van a entrar. Bien, para subir la temperatura desde 20 hasta 40 grados centígrados hay que suministrarle una cierta cantidad de calor en kilojoules por segundo que también nos están solicitando. Bien, el balance de materia en un tanque mezclador es simplemente hacer que lo que entre es igual a lo que sale. En este caso, una entrada es el flujo de petróleo crudo y la otra entrada es el flujo de agua. Eso es igual al flujo de la mezcla que sale. Para determinar el flujo de agua que entra, vamos a hacer la multiplicatoria, la sumatoria, quiero decir, de el flujo del petróleo crudo por
el porcentaje de sal de cada una de las sales que están entrando entre su respectiva solubilidad. Y para el balance de energía vamos a calcular el calor que se requiere en cada una de las sustancias, en este caso el petróleo crudo y el agua. Vamos a calcularla con la ecuación de calor es igual al flujo del fluido por el Cp del fluido por el delta T, el cambio de temperatura. Bien, entonces vamos a determinar primero el flujo de agua que se requiere. Entonces, como vemos en la ecuación, es la sumatoria de el porcentaje de cada una de las sales por el flujo de petróleo crudo entre la solubilidad. Tenemos acá, en este caso, en la celda E14, voy a determinar el flujo de agua que entra. Entonces tenemos ahí la celda D15, que es el porcentaje de cloruro de sodio, por D14, que es el flujo de petróleo crudo entre la solubilidad de el cloruro de sodio en el agua, que es de 36, la celda B11. Hacemos lo mismo para la otra sal, el cloruro de calcio, el porcentaje de cloruro de calcio por el flujo de petróleo crudo entre la solubilidad del cloruro de calcio. Finalmente, la tercera sal es el cloruro de magnesio. Multiplicamos el porcentaje de cloruro de magnesio por el flujo de petróleo crudo entre la solubilidad del cloruro de magnesio. En este caso nos arroja un resultado de 2.46 kilogramos por segundo de agua. Ese es el flujo de agua que se requiere para disolver las tres sales que están contenidas en el petróleo crudo que entra. Entonces, el flujo de la mezcla que sale es simplemente la suma del flujo de petróleo crudo que entra, que está en la celda D14, más el flujo de agua que entra, que está en la celda E14. Para calcular el flujo de calor que se requiere para hacer esta operación de mezclado, vamos a determinar en la celda D19 la cantidad de calor que se requiere para incrementar la temperatura de el petróleo crudo desde 20 hasta 40 grados centígrados. Y es simplemente el flujo de petróleo crudo, que está en la celda D14, por el Cp del petróleo crudo, que está en la celda B14, por la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura de salida, que es de 40 grados Celsius, que está en la celda F18, menos la temperatura del petróleo crudo que entra, de 20 grados Celsius, que está en la celda D18. Damos Enter y nos da un resultado de 1724.1 kilojoules por segundo. Hacemos el cálculo ahora para el flujo de agua. Entonces tenemos que el calor que se requiere alimentar para incrementar la temperatura del flujo de agua desde 20 hasta 40 grados centígrados es como sigue. El flujo de agua que está en la celda E14 por el Cp del agua que está en la celda B15 por la diferencia de temperatura de 40 menos 20 grados Celsius. Damos Enter y nos da un flujo de calor de 205.79 kilojoules por segundo. Entonces el flujo de calor total es la suma de los dos flujos, tanto el del petróleo crudo como el del agua. Nos da un resultado de 1929.89 kilojoules por segundo. De esta manera hemos terminado la solución de este problema, que nos pedía el flujo de agua que se requiere para disolver las sales que contenía el petróleo crudo y el flujo de calor en kilojoules por segundo que se requiere para incrementar la temperatura desde 20 hasta 40 grados centígrados, que es la temperatura a la cual trabaja este tanque mezclador. Muchas gracias por seguirnos.
Nos vemos en la siguiente entrega. Esto es Ingeniería en Evolución.